Bueno, pues aquí estamos otro día más en Playa Mamitas, 12:50 de la mañana, día 13, hoy sigue día 13 de noviembre. Yo ayer cuando grabé dije día 13, me equivoqué, espero que más de uno se haya dado una carcajada, porque la verdad es que para dársela a veces no sé ni en qué día vivo. Aquí estoy con el chavalote para que nos vuele el dron. Son las 12:50 de la tarde. Bueno, 12:50 de la tarde, esa es otro detalle. Yo me acostumbré a decir de la mañana en Barcelona. ¿Por qué motivo? Los españoles tenemos la costumbre de que mientras no hayas comido al mediodía, siempre es la mañana. Bueno. Aunque hayan pasado las 12 del mediodía. Bueno. Y aquí tuve que cambiar esa forma de pensar cuando llegué aquí, en el sentido de acostumbrarme que a partir de las 12 de la mañana ya era la tarde. Y eso sí, eso me cuesta quitármelo de la cabeza. Pues como veis, el mar está precioso, color muy bonito, mucha arena. Y os quiero comentar algo antes de poner la intro. Todo esto que estamos viendo, la semana que viene puede ser que cambie para mal. Y vamos a hablar por qué. Vamos a hablar por qué, porque a mí no me gustaría que cambiara para mal. Yo ya estoy feliz y contento de tener toda esta arena, toda esta playa, este color del agua, disfrutar del mar a diario. Pero no es que vaya a ser definitivo, simplemente vamos a tener un problema climatológico importante por la zona. Y ahora lo que voy a hacer es parar la cámara, os pongo la intro y seguimos grabando. Bueno, pues ahí están los militares y la policía haciendo su ronda por la playa. El chavalote que está a punto de empezar a volar el dron, ahora mismo está hablando por teléfono. El mar ya lo veis, precioso, ¿no? Lo que sigue. Pues sí, tenemos un tema de conversación que podría ser muy rápido y sin problema te vas adaptando a la situación. El agua está buenísima, la verdad, ¿eh? Un airecito que es caliente porque me está dando el sol en este momento, un airecito muy rico. Y bueno, ya se empieza a mover el agua un poquito. Pues ayer por la noche le mandó un mensaje a Héctor, mi amigo de Miami, y le mandó una foto y le digo que tenga cuidado por el tema de que la semana que viene, sobre el día 20 aproximadamente, pues ellos van a recibir un huracán allí en la zona de Miami y donde él está, que está un poquito más al sur. Y eso hacía un recorrido cercano a Cuba. Él pensaba que a lo mejor pasaba por encima de Cuba y no era así. Entonces yo ayer vi la previsión de huracanes y bueno, lo que yo veo es que se forma en el norte de Honduras, pegado a Nicaragua. Ahí se queda unos días, eso sigue siendo así. En este momento está ocurriendo, en este momento ese posible huracán todavía no está formado, todavía no está, no hay nada hecho todavía, pero sí se está viendo que va a hacerse. El caso es que lo que yo le comento a Héctor, pues 12 horas después, que es ahora, a esta hora de la mañana aproximadamente, hay otra previsión diferente. Si vosotros queréis verla, ahí en la pantalla, os ponéis windy.com en lo que es en Google, lo buscáis, os vais a la página del tiempo y ahí le dais seguimiento y aprendéis un poquito también. Y bueno, yo tardé un poquito en aprender a manejarlo. Yo me fui a menú, luego a rachas de viento, que es lo que te produce que puedas ver los huracanes. También te puedes ir a lluvias, por ejemplo, y ver la cantidad de lluvia que va a caer en la zona. Bueno, el caso es que lo miro ahora esta mañana y ya cambió para mal aquí en esta zona, porque por ejemplo, en principio se iba a formar ahí en Nicaragua y Honduras al norte, y de ahí se desplazaba entre Belice y Chetumal, que no nos afecta esta zona porque pues tenemos una distancia bastante grande, 300 kilómetros aproximadamente. Pero ¿qué pasó? Que a día de hoy, en este momento, y eso vamos a irlo siguiendo estos próximos días, pues la previsión es que se va un poco más al norte y ya no entra tanto por Belice, el ojo del huracán estoy hablando, porque luego se expande, ¿sabéis? Sino que entra entre Felipe Carrillo Puerto y Chetumal, ahí, en medio, y sobre todo Bacalar, que tengan cuidado, si eso sigue así. Es un seguimiento que hay que darle, sí o sí. Y lo peor de todo es que iba a entrar como tormenta tropical anteriormente en esa zona, una tormenta tropical suave, que se iba a seguir formando más fuerte, atravesando toda la península de Yucatán
Y cuando digo que mar fuerte atravesando la península de Yucatán no se entiende, porque cuando estás en tierra al revés pierde fuerza, pero no, tal como salía de Yucatán se formaba huracán inmediatamente. Y eso es lo que me extrañaba. Digo, ¿por qué esos cambios tan diferentes a lo habitual, ¿no? A lo que tú sientes? Pues sí, se formaba así. Voy a parar, bueno, voy a parar un poquito, no, me voy a meter debajo del agua y seguimos hablando. Bueno, pues en el pronóstico, que me metí la cabeza bajo el agua, que a mí me sienta de maravilla, ya lo sabéis. La conversación de hoy no es de mi agrado tenerla que hacer, pero la tengo que hacer. Y ya sé que en medios oficiales solamente te van a decir que hay ese tema. Posibilidades de que se haga un huracán, y es verdad, y es así. No hay que asustar, pero sí que hay que darle seguimiento cuando vives en una zona como esta. Y yo le di seguimiento el día de hoy porque él me contestó, Héctor, mi amigo, me contestó que pobre Cuba, que ha quedado a Zuleta en la zona oriente, que está muy mal, que pobrecito, y él es cubano encima. Y le mando un abrazo a Héctor y su familia. Y lo siento mucho por los cubanos también, por mi amigo Juan y otros de allí. Pero él se pensaba que le iba a dar a ellos y después iba a ir a Florida, y no es así. Entonces hoy le quiero dar seguimiento para ver por ellos, no por nosotros. Y me encuentro con eso, porque esa pequeña tormenta tropical que iba a entrar por Belice y la zona de Chetumal se convierte en un huracán bastante fuerte, yo diría que categoría 3, pero así de golpe. Es que se queda como 2 días o 3, se queda ahí formándose, y es como si arrancara el motor de golpe de un coche y arranca el huracán con toda la fuerza del mundo y se nos va para la península de Yucatán. Y al entrar en la zona que ahora mismo pone, que esa es otra, que tienes que darle seguimiento por si se va un poquito más al norte o un poquito más al sur, en este momento la previsión, y si queréis os pongo una foto de lo que acabo de agarrar. La he hecho la foto a la previsión antes de llegar aquí, la he hecho hace media hora. Pues ahí aparentemente entra en categoría 3 y ya es una categoría importante. Aparentemente no hay nada de eso todavía, no hay ni nombre de huracán ni nada. Pero aparentemente esa es la fuerza que en este momento está prevista que tenga a la entrada, cosa que iba a ser después de la salida. Entonces eso ya da bastante preocupación. Cuando tú crees que a otros les da y a ti no te da, pues como que te preocupa un poquitín menos. Y es real, eso nos pasa a todos, ¿no? No les quieres que les pase a nadie, pero ocurre. Entonces, sí, ahora mismo entra con esa fuerza ahí me he quedado y le voy a dar un seguimiento para ver si esta tarde, mañana, pasado, puede deshacerse. Yo de las 10 previsiones últimas de huracanes que he visto con Windy.com, en una me ha desaparecido y en otra fue un poquito menor, pero en otras ha sido bastante más fuerte. En este caso, jugar con el tiempo es muy difícil, es una apuesta que puedes hacer tú. Yo no creo que ya supere más fuerza aún porque no hay espacio. Pero lo que pasó luego en Acapulco con el Odis este, no sé si ese es el nombre, pues ya te hace desconfiar hasta de tu opinión, de lo que pueda. Además yo no soy meteorólogo, puedo creer en una cosa o en otra, así que hay que darle seguimiento, hay que estar encima, no hay que asustarse. Aquí si nos da va a ser la parte de momento, como está la previsión, va a ser la parte más final del huracán, quiere decir, aquí podemos tener vientos a lo mejor de 80 kilómetros por hora y tal, vamos a tener oleaje, por eso hablaba de la arena, vamos a tener oleajes, va a subir un poquito el mar con ese oleaje, quizás nos haga perder arena, entonces la playa la vamos a ver diferente, vamos a tener varios días 2 o 3 días quizás del mar movido. Entonces este mar tan bonito que en este momento estoy disfrutando, como estáis viendo ahora, pues a lo mejor cambia un poquito. Ya sabéis que yo me baño sí o sí, esté como esté el mar, si me dejan, porque hay veces que cuando hay previsión de huracanes te cierran las playas, entonces no te puedes bañar. Bueno, en cualquier momento del vídeo yo estoy poniendo ahí esa foto, que veáis que no me invento nada, que es lo que hay. Ya me adelanté una vez con la previsión, lo único que cambió fue el lugar donde ocurrió. Quiere decir que en este tiempo puede variar 60 kilómetros a la izquierda, 60 kilómetros a la derecha, puede deshacerse, pero de momento, con la información que tenemos, gran peligro. Si estás aquí en la Riviera Maya, Cancún, no va a haber.
Si estás en la zona de Tulum, poquito más, poquito. De momento esa es la previsión que tenemos ahora. Vamos a tener lluvias, eso sí, vamos a tener lluvias varios días, 4 días, 5 aproximadamente, esa es la previsión que yo he visto. Lluvias intensas, no, pero bueno, en cualquier momento podrían ser un momento intensas, pero no es que sean con demasiada lluvia. Y ya nada más, ese era el comentario que os quería hacer. Ahora disfrutar de la playa, voy a hacer una foto desde aquí dentro. La foto la subo luego al grupo de Facebook de Paco Rivera Maya, ya lo sabéis. Es un grupo que os podéis agregar también. Y los que estáis viendo este vídeo, pues si no estáis suscritos, a mí me ayudáis mucho a crecer, a seguir con el día a día. El chavalote ahora, como estaba atendiendo el teléfono, todavía no empezó a volar el dron. Ahora mismo se va a poner, ya lo está preparando. Y los vuelos de dron del chavalote, pues la verdad que los hace muy bien, muy bien. Es una gran ayuda al canal también, siempre que pueda hacerlo. Yo voy a tener que aprender a volarlo, porque en cualquier momento se me va a algún sitio, se va a trabajar a algún sitio por lo que sea, o hace su vida por lo que sea, pues yo tendré que aprender, ¿no? Es un chaval ya con 19 años. Un padre no tiene un hijo toda la vida a su lado. Hay veces que sí, pero lo normal es que no. Y el chaval se me va para el coche. Ok, eso me está comentando. Pues sí, tengo que mentalizarme de que esto que estamos viviendo ahora como padre e hijo, pues es algo único, ¿no? Ahí lo tenemos los ejemplos de los vídeos y pues hay que acordarse de las cosas buenas. Sobre todo hay algo muy importante que quería deciros, un mensaje muy importante. Están ocurriendo cosas en el mundo, da igual, mirad el sentimiento que queráis. Pueden ser económicos, de guerra, de cambio climático, de alimentos, etcétera. Pero hay algo que tenéis que vigilar mucho todos, absolutamente todos, porque nos lo están quitando con todos estos sucesos uno detrás de otro, muy rápidos y muy impactantes. También el tema de la pandemia, ¿no? El tema mental. Tenéis que aprender a dominar ese tema. No sé cómo, pero tenéis que aprender. Yo estoy siguiendo detalles que me llaman la atención para estar mejor y intento cambiar los pensamientos, que no me duren mucho los negativos, eso de que te deprimen y no te dejan salir, por ejemplo, o no te dejan pensar con libertad de decir voy a conseguir esto, voy a conseguir aquello. Y hablando así con gente conocida, les digo que tienen que vigilar ese tema, porque si no vigilamos esos temas, van a poder con nosotros, van a poder jugar con nosotros, con los sentimientos, que esa es la fortaleza que ellos quieren agarrar. Y cuando digo ellos, no tengo idea de quiénes son ellos, pero sí que ocurre eso. Así que nada más, es un comentario. Es como el que se toma una medicina para sentirse bien, no es para crear miedos, simplemente es para que tú vayas buscando, ahora que tenemos tiempo, qué es lo que te hace sentir mejor cuando estás viviendo el día a día. Y eso, que lo alimentes para bien. Y mientras nos respetemos, creamos en nosotros, más difícil es de que nos puedan meter pues muchas de las noticias que hoy en día vemos en la tele, en la prensa y todo eso, que se supone que son las verdaderas, las buenas. Tenéis que pegarle más y más vistazos para identificar lo que te están dando de mensaje. Y no puedo decirlo de otra manera porque estoy en un medio público, y los medios públicos a día de hoy, como este de YouTube, no podemos hablar lo que queremos hablar, aunque digan que sí, no podemos. Pero bueno, ese es otro tema, dejémoslo. Y aquí estoy a gusto en la playita, ya lo veis, disfrutando, ¿no?, lo que sigue. Me voy a hacer unas fotitos y ahí las voy a publicar luego. De momento no tengo ningún paquete reportaje, ¿eh? Si tuviera alguno, ahí también lo agregamos, pero de momento no tengo ninguno. Bueno, me alejé un poquito de allí para no crear... mi conversación no va a hacer ningún problemita con nadie. Ahí están disfrutando todos, dentro del agua como yo. Ahí viene una barca, seguramente, mira, veo muchos barcos ahí y están con el tiburón toro, ya os digo. El tiburón toro que está nadando debajo de ellos
20 metros de profundidad aproximadamente hay ahí. Y los buzos, no puede ir cualquiera a bucear ahí, tiene que tener ya por lo menos una experiencia. Es que tienen 4 tipos de certificación, por lo menos la básica y con experiencia, ¿no? Para poder ir con un instructor que sepa mantenerte abajo y te puedas agarrar a una cuerda y dejar que los tiburones estén a tu lado. Les aconsejan, les hacen... bueno, eso lo vamos a averiguar con Peter, a ver si un día de estos quedo con él. Les aconsejan antes de bajar lo que tienen que hacer en caso de que pase un tiburón cerca de ellos para que no tengan ningún problema. Normalmente nunca se ha tenido problemas. Alguna vez ha habido alguno que ha hecho un intento porque encuentra algo metalizado, algo con reflectante, algo que les indica peligro y entonces confunden, ¿no? Pero no va a hablar de ciertos detalles, de ciertas cosas, porque este es un turismo muy seguido aquí en Playa del Carmen. Año a año viene gente a nadar con el tiburón. Y bueno, pues esa adrenalina que les debe de dar es emocionante. A mí me gusta mucho también el buceo, solamente lo hice una vez, me encanta el snorkel, ya lo sabéis, hay arrecifes preciosos, hay algunos con más vida, otros con un poquito menos de vida, pero son muy bonitos. Hacer eso, sentir la libertad de meter la cabeza debajo del agua, como ahora, que tengas una máscara con el tubito y te pongas a nadar 45 minutos viendo todo lo que hay debajo de una manera maravillosa, porque se ve estupendamente. Eso es muy bonito. Mandarle saludos a Sebastián y a Fernando, que yo ya, bueno, habrán llegado ya a Ciudad de México. Fernando me dijo que tal como llegaba sin dormir, porque yo los llevé a las 2 de la mañana al aeropuerto. Pues se me iba a Cuernavaca, así que no sé cómo lo hace Fernando, para no dormir casi nada, y después se me va a Acapulco, imagínate, y quieres regresar por aquí la semana que viene. Pues te mando saludos, Fernando, espero que todo vaya muy bien por ahí y que nos veamos dentro de poco para ir de viaje. En la playa maravillosa, ya lo dije, yo tengo mi mochila ahí, siempre le doy el vistazo, siempre estoy atento, pero digo una cosa, yo aquí en Mamitas, de los 10 años que llevo aquí, prácticamente nunca he tenido un problema, nunca. Aún así, aunque no tengan ningún problema, que ya que lo hablamos parece que lo provocamos, siempre dejen las cosas en un lugar donde le den seguimiento y que puedan controlarlo. Estén aquí y no hay ningún problema, como si están en otro lado. No es por nada, es que en España, por ejemplo, cuando estuve allí en España ahora, este verano, en la zona de Palmanova, por ejemplo, de Mallorca, lo que son las palapas que ponen en la playa para que la gente las rente con sus camastros, fíjate que es algo privado, que tú pagas por eso, pues en los palos de las palapas le han puesto unas cajas de madera cerradas con llave para que tú metas ahí tu cartera, tu celular o lo que sea mientras te estás bañando y lo cierres con llave, porque si no, había mucho hurto, mucho robo. Así que son cosas que están pasando y hay que decirlas porque son así, cosas que antes no pasaba. Entonces de aquí no pasa, pero nunca sabes, ¿no? Entonces lo mejor es tener las cosas a la mano y mientras menos provoquen, mejor. Voy a hacer alguna foto más y yo creo que ya me voy a salir este ratito. Ah, otra cosa, ahora me voy a encontrar con unos seguidores en lo que es el restaurante Casa Sofía de aquí de la Quinta. Vamos a comer con ellos a las 2 de la tarde. Espero grabar un poquito la comida como siempre hago. Le mando saluditos a Fernando porque también hubiera estado bueno compartir con él el día de hoy, pero a ver si la semana que viene también. Ah, Raúl y Tania, que ya me imagino que hoy están saliendo o ya habrán llegado a lo mejor a Chile. Pero tampoco, porque se quedaron en Cancún, no sé si 1 o 2 noches, pero mando un abrazo, espero veros por aquí pronto, pasé gusto de compartir con vosotros. Y bueno, y a cualquier seguidor del canal, ¿no? que en cualquier momento me para, me saluda, ahí con unos que hago más amistad, con otros que hago un poquito menos, pero muy agradecido con todos, da igual. Para mí todas las personas, y más con el cariño que nos tratáis, son excelentes, ¿no? Luego podemos coincidir en otras cosas, da igual el qué. Pero lo importante es que estéis bien y que vengáis de vacaciones. Hoy me hicieron una pregunta vía Messenger y no la puedo responder bien porque me preguntaban 3 hoteles y qué tal estaba, cuál era el mejor de los 3 hoteles. Yo de hoteles de verdad no los he vivido, poco a poco lo iré viviendo, lo iré conociendo. No conocía ninguno de los 3 hoteles que me preguntaron. Y luego me preguntaba al final qué mejor playa tiene cada hotel, ¿no?
Pues eso lo podía haber hecho en Google y mirarlo, pero también lo puede hacer el cliente, porque lo que busca que es, bueno, la persona que me pregunta, lo que busca que es una buena playa y que le traten bien en el hotel. Muy bien, aquí los hoteles, los que están cerca de los resorts son muy buenos, la mayoría, ¿eh? Yo no conozco ninguno que tú digas qué pena, qué mal lo pasé ahí. Pero sí que buscan muchas veces encontrar una buena playa, como ahora mismo tenemos aquí en Mamitas, que pues que esté el mar así como estamos ahora, pero esto del mar es impredecible, porque si tenemos un tiempo que está nublado y con oleaje, pues por muy bonito que sea la playa que tienes delante del hotel, pues te la vas a encontrar que en ese momento no es el mejor momento. Pero bueno, que eso lo puedes mirar en Google Maps, miras la ubicación del hotel, ves en qué calidades tienen esas playas, le empiezas a mirar fotos de todas las temporadas del año y ya te das una idea. Y de lo que comenta la gente, ¿no? También, ahí te lo puedes también, por lo que comenta la gente, dentro de las páginas, te puede dar una idea bastante grande. Pero yo apuesto por cualquier resort de aquí, que vas a comer bien, que te van a tratar bien, que vas a tener las camas muy bien. Va a ser muy raro que te encuentres que estás a disgusto. Ahora, dentro de eso, quieres elegir lo mejor de lo mejor, la experiencia de cada lugar. Esa experiencia yo no la tengo, y como no la tengo, pues poco a poco, por ejemplo, si ahora me preguntan por el río Yucatán, pues está fenomenal. El río Tequila, que estuvimos hace, pues también está fenomenal. El otro de Playa Car, que estuvimos en Daipas, y aparte las playas de Playa Car me encantan. Qué pena que estos días estuvieran en esa línea, tuvieran un poco de esto que tenemos aquí, que hacía que se viera el agua un poquito más turbia, ¿no? Pero esas playas son preciosas, con esos palmerales que tienen, ese arenal tan bonito. Así que todos los hoteles que están en Playa Car, en primera línea, excelente. Y el Tequila pues tiene una ventaja, que es un poco más barato, está en segunda línea, pero pertenece a los ríos y te pueden meter para adentro y puedes disfrutar de 2 hoteles más, lo que es comer en la playa y disfrutar de las playas y de sus instalaciones de piscinas y todo eso. Eso es lo que puedo decir de ahí. Luego, poco a poco iremos conociendo la zona hotelera de Cancún, que también se me parece excelente, y todo lo que da en el brazo largo es mar abierto, entonces tú tienes que tener en cuenta que eso es mar abierto y te puedes encontrar los días que está un poco movido, es difícil de bañarse en la playa, un poquito, pero el mar es precioso, tiene un color fantástico. Bueno, pues ahora sí, ahora ya me voy a ir, el chaval estará a punto de finalizar el vuelo, yo voy a hacer un poco de ejercicio aquí dentro, voy a estirar, voy a correr un poco dentro del agua, eso me ayuda mucho a la circulación sanguínea y a sentir un poco más de energía positiva. Me ayuda de este agua para mí y el sol y el venir a diario del mar, pues ya lo veis. Puede venir más depre, menos depre, pero salgo de aquí mejor, las piernas un poco más cargadas. Y no piensas para nada en la edad, piensas más que nada en la forma de vida. La edad dejémosla al lado, esa nos la pusieron, pero no sabemos cuándo estamos ni cuándo nos vamos. Así que mientras estés, que tengas más energía, te hará estar mejor. Entonces, si tienes más energía, podrás pensar en cosas que puedes hacer. Si no tienes energía, pensarás en tumbarte en el sofá, ponerte una película y déjame de cosas, de problemas de la vida, ¿no? Entonces yo trato de evitar eso. Bueno, voy a parar un poquito. Bueno, una de las cosas que me pasa, ya por la edad puede ser, pero también por la mala vida que he hecho en referente a la espalda, es que tengo dolores lumbares cuando estoy demasiado rato sentado, cuando estoy inactivo, cosas así. Pero los que tengáis dolores lumbares, consejos que les puedo dar: hagan algo de ejercicio, báñense en el mar, hagan una actividad, bueno, las posturas que agarran al sentarse tengan cuidado con ellas, hagan que su curva esté adecuada, vayan a un quiropráctico por lo menos una vez cada 2 meses para que vuelva a colocar las vértebras en su sitio, hagan un masaje terapéutico de vez en cuando. Y parece mentira, pero vas a ganar mucha calidad de vida con menos dolor. En pocas palabras, que creáis que sí que podéis estar otra vez bien. Conozco gente que ya una vez que se quedan mal, un poco curvados o lo que sea, ya piensan que eso se le va a quedar para toda la vida, porque los huesos, porque la columna, porque tal. Sí, es real un poquito, porque tú estás haciendo que sea real. Intenta pensar que no es así, intenta sentir que puedes solucionarlo. Y a lo mejor no consigues todo el 100% como una persona que está sana, joven y tal. Pero qué diferencia de vida a estar un poco mejor, poder andar más, no dejar de andar, hacer ejercicio.
y mantener esa estructura ósea en buenas condiciones más tiempo. Entonces, muchas veces nos frenamos a la hora de tomar iniciativas así. ¿Por qué motivo? Porque queremos ver el resultado final perfecto, y no tienes que ver eso. Tú tienes que ver tu mejoría dentro de lo que tú tengas, da igual el qué. Y esa mejoría es la que te va a dar felicidad para seguir adelante y creer en ti. No dejéis de tomaros antiparasitantes, eso es muy importante. Entender cómo funcionan para saber cuándo te los tienes que tomar. Hay diferentes tipos, alimentos que te quiten esos parásitos también, y también los metales pesados que nos suelen meter en el cuerpo de diferentes maneras. Y si vais aprendiendo esas cositas, si las vais buscando información, pero no os creáis la primera información que veis, nunca. Buscar un mínimo de 10 a 12 informaciones sobre el mismo tema hasta que tu mente empiece a entender quién te está hablando de verdad y quién no te está hablando con esa verdad. Bueno, perdonadme el día de hoy, parezco muy filósofo. Ya me dijo Fernando que estaba ahora mismo yo en un momento un poquito, digamos, agresivo, en el sentido de molesto de las cosas, y es verdad, tienes razón, estoy en un momento un poquito delicado, pero intento solucionarlo de esta manera que os estoy hablando a vosotros. Yo sé cómo me siento, yo puedo encontrar la solución, si sé estudiarme y sé sentirme, entonces la tengo que encontrar. Así que me estoy preparando para estar mejor, en pocas palabras. Y más de uno dirá, pero si tú estás en la playa, estás en el paraíso, ¿cómo puede ser? Mira, estés donde estés del mundo, da igual dónde, cómo y de qué manera, tienes que encontrarte a gusto, lo primero de todo, contigo mismo y con lo que haces a diario. Y después, lo que te rodea sí influye, claro que influye, pero sobre todo lo primero eres tú. Y hay que trabajar con la persona. Entonces, cuando encuentras la respuesta, es buenísimo. Bueno, pues ya me voy a salir y creo que voy a hacer unas fotitos antes de secarme, y me voy ya a preparar porque a las 2 he quedado, ya deben de ser las 1:15, llego a casa, me ducho y ya me voy. Aquí la suerte es que me puedo mover, que planeas algo y sí puedes hacer el tiempo que estás pensando, porque otras veces estás en lugares con mucho tráfico y ya no puedes. Voy a hacer una foto desde aquí, fijaros qué vista, qué maravilla. Fijaros aquí cómo está esto. Una maravilla. Vamos a hacer la foto. Bueno, pues ya estoy aquí en la orilla. Acordaros lo que os conté, esto no es sargazo, esto son unas plantas, voy a recogerlas, que son como pelitos que se unen. Estas plantas están por aquí, están enganchadas en pequeñas rocas o se enganchan al suelo. Y ya os comenté que como ha habido huracanes en ciertas partes, días de oleaje, mal tiempo con las lluvias y todo eso, de vez en cuando pues han ido soltando, o es algo natural cuando se empiezan a morir, ¿no? Y luego se acumulan como en pequeñas islas, como estáis viendo, y parece que el mar esté sucio, pero no está sucio, lo veis que no. Y según te vas moviendo por la orilla, hay zonas que el color del agua, como esa parte de ahí, es más clarita. ¿Y sabéis por qué? No es que sea mejor ese agua que esta, simplemente es que el agua que ahí fluye, mucha viene de los ríos subterráneos que van a parar por debajo de las personas un poquito. Vais a notar a veces que tenéis una corriente de agua un poquito más fría, porque si te miras a otros lugares está como más oscurita y aquí está más clarita, ¿no? Y nada más que es eso. O puede ser por la corriente también, porque a veces el oleaje pues se mueve más por una zona que por otra. Otra es más tranquila, otra es un poquito más movido, así que conocer el mar es difícil, al 100%. Estoy escuchando la avioneta que está por ahí. Ahora mismo está en aquella parte. Voy a hacer una foto de esta parte de aquí. Me quise acercar para que vierais lo que os estaba diciendo. Fijaros cómo está aquí el agua. Preciosa, ¿no? Lo que sigue. Bueno, me voy a secar. Y qué bueno tener esta arena otra vez aquí en playa. Ojalá no ocurra lo que comenté al principio del vídeo, que quizá cambie la arena la semana que viene, porque la entrada la tenemos el día lunes 18, si no me equivoco. Y es por la tarde cuando empieza a entrar. A partir de las 3 de la tarde aproximadamente empieza a entrar. Ahí en la foto que publiqué creo que pone a las 5 de la tarde, ya no me acuerdo.
Pero ya os digo, de momento son hipótesis, ¿eh? Son previsiones. Previsiones de windy.com. A ver qué dicen los demás también. Mira qué bonito. Saluditos a la familia también de Rafael, que están por aquí vacacionando. Espero que disfruten mucho de sus vacaciones. Estoy viendo que hay hasta pelícano allí encima, una persona, en lo que son las ballenas estas que tenemos por ahí. Vosotros con la cámara no lo veis. Y dos ferries que tenemos ahí delante. Dos ferries que los llevan a Cozumel a los de los cruceros, porque este no es donde se agarran para ir a Cozumel. Estaba haciendo fotos aquí y os fijáis en un detalle, hay algo que no me di cuenta hasta este momento, no me di cuenta hasta ahora. Mamitas está cerrado el Big Club el día de hoy y eso no ocurre en un día diario, nunca lo he visto así. Esto se ha ocurrido alguna vez por amenaza de huracán o lo que sea. ¿Por qué ha cerrado? No tengo ni idea, pero que es una sorpresa encontrarte que el restaurante está cerrado, que no hay ningún empleado, que están los camastros ahí, no están puestos por ninguna sombrilla. Esto me ha sorprendido mucho, no lo entiendo, se ha podido ocurrir, pero Mamitas el día de hoy está cerrado. Algo sorprendente. Y no lo había comentado, lo siento mucho porque no me había dado cuenta. Ahí tenemos a Pete, creo que se llama Peter, ya me acuerdo. El fotógrafo aquí en Mamitas. Oye, ¿es Peter tu nombre que se me olvidó? Paul. ¿Eh? Paul. Paul. Hola, Paul. Buenas, ¿cómo estás? Vas a hacer el recorrido, a ver si haces alguna foto, ¿no? ¿Mande? ¿Vas a hacer alguna fotografía por aquí? Fotos, pero vídeos también. Yo estoy cada vez más con mi YouTube. Ya mi YouTube está saliendo. Qué bueno, Paul. Hago fotos y vídeos. Fotos y vídeos. Pues espero que disfrutes y que te vaya todo muy bien el día de hoy. Gracias, canal. Tío. Y si te ven los seguidores, porque te pidan una foto, se la necesitan, porque ahí se la das al momento, como se puede decir. Sí, perdón, estaba comiendo. Sí, no pasa nada. ¿Cómo te va? Bien, ahora ya me iba a ir, ya he grabado un ratito. Les está informando de algo que necesitas saber, que a lo mejor no lo sabes. El día lunes se espera que entre huracán por aquí abajo, por la zona de Felipe Carrillo Puerto, Tulum, un poco más para abajo, Chetumal. De momento las previsiones son esas. Entonces aquí nos va a afectar un poquito. Nos va a afectar porque tú ya sabes que el ojo entra por allá, pero luego más grande. Sí, vi alguna noticia. Sí, bueno. Sí, ¿estás saliendo de dónde llega? Pues llega desde la zona norte, mira, con su leche con proteína. Pues llega desde la zona de Honduras para aquí arriba, allí se está formando ahora. Y va a atravesar toda la península y se nos va para Miami, por esa zona. Pero bueno, te quería informar para que lo supieras por el tema de tu trabajo. Que gracias. Te vaya todo muy bien. Visca Barça. Ah, qué bueno, gracias. No sé cómo lo haces para mantener tu piel así, porque vives aquí hace tiempo, pero... Mi piel es famosa, es mágica, sí, ¿no? Es mágica. Todos los días, si tuviera un peso por la gente que dice, ¿estás quemado? ¿Estoy quemado? No. Sí, no. Tengo un brillo todos los días, porque ahora mismo se está reflejando UV de la arena, del mar. Es obviamente que tomas color. Claro. No sé qué. No, lo que pasa es que es difícil. La piel que tienes es difícil, es delicada, ¿eh? Es delicada. Sí, pero está cada vez más fuerte mi piel. Realmente, qué bueno, me alegra mucho. En realidad, nunca me duele. La gente piensa, ¿estás bien? Piensa, no, sí. Digo a la gente, si eso me arde, estaría muerto. Claro. Quemándome. Sí, no, horrible. No. Yo creo que, para darte una idea, los 2 años que estoy aquí, tomé 2 fuertes quemaduras. Sí, ¿sabes? Una te la vi. Sí, una vez fui a Punta Esmeralda con una chica y lo sentías, hoy lo voy a tomar caro. Y llegué a casa en la noche y estaba bastante quemado en la espalda. Si no, tomo ese colorcito y se baja mucho en la noche. Recuerdo que eres de Irlanda, ¿no? Ya te pregunté otras veces que cómo paraste aquí, pero bueno. ¿Estás feliz aquí en la Riviera, que sí? Súper feliz. Qué bueno, me alegra mucho. Tú también, ¿no? Yo también. ¿Cómo te van las vistas y todo? Bien, todo es ir haciendo el día a día y no pensar en quién te ve, sino hacer las cosas lo mejor posible. Es cierto. Nos vemos. Paco. Paul, hasta luego. Saludos. Bueno, pues lo quise saludar porque yo pienso que todos cuando iniciamos haciendo algo y aparte lo hace bien, pues hay que apoyarnos, ¿no? Pues vamos a ver al chavalote que se cuenta del vuelo de dron. Estoy grabando la parte donde entras a Mamitas, donde tienes tu aparcamiento, ¿no? Y nada, no hay nada, nadie. Muy raro este tema el día de hoy.
Ya sabéis que aquí vamos a tener un desarrollo, ¿no? En esta zona hay 2 hectáreas, pero de aquí a que empiecen la edificación todavía queda meses y meses. Entonces no ese es el motivo. Pero bueno, estoy aquí cerquita, aparcado, que eso es lo bueno. Y estoy andando descalzo todavía. Ya me quedan 2 o 3 días de tener el carro de alquiler. Esperemos poder comprar uno. Vamos a ver si nos damos un paseo mañana a Cancún. Ahora voy a pegar un vistazo el día de hoy por aquí, por playa, a ver si encuentro alguno que me guste. Es una decisión un poquito delicada, además cuando te sientes presionado. Pues aquí estamos al lado de la quinta, iba yo hablando, digo, anda, si no hablo con el chavalote, ¿cómo te ha ido ese vuelo de dron? Bien, me fue bien, fue algo cortito, pero pues se pudo apreciar bastante bien el color del mar. Entonces, a gusto estos días volándolo, ¿no? Sí, la verdad es que me ha gustado. Bueno, pues ahí os pongo el vuelo de dron del chavalote y seguimos. Detenemos este vídeo porque Alex, nuestro experto piloto, se encuentra en el hermoso pueblo mágico de Bacalar. Nos deleitará con imágenes impresionantes que te dejarán sin aliento. Sin más por el momento, ¡venga, chaval!
¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Pues aquí estamos, acabamos de aparcar y tengo que pagar el aparcamiento porque se me olvida. Voy a pagar el aparcamiento, estamos al lado de la Quinta, vamos a la Casa Sofía de aquí de la Quinta Avenida. Bueno, pues la Quinta está fenomenal, que sol más bonito da el día de hoy. Personas con su maleta que van andando hasta el departamento que han rentado. Y los mariachis que van buscando dónde, de qué manera. Ahí tenemos a Alex que lo está esperando. Y vamos a conocer a estas personas. Las tenemos aquí al ladito, aquí la música en directo, La Vagabunda, y nos vamos aquí, a Casa Sofía de la Quinta. Ahí nos vamos a encontrar también con Aline, mejor dicho. Grabamos hace poco un desarrollo en Playa Car. Y vamos aquí, vamos a comer a Casa Sofía de la Quinta. Yo creo que es la sexta vez que venimos por aquí, más o menos. Aquí está saliendo en el vídeo el día de hoy. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien. Pues yo me salmón a la mediterránea y tu esposa que se llama Eva Martínez. Eva, saludos. Ahí está Adriana, el chavalote y Aline. Qué bueno, buen provecho. ¿Qué te has pedido? Lasaña. Ah, está riquísima la lasaña. El chaval, una pasta. Unos raviolis de carne con pollo. Y una pizza que tenemos por ahí, una ensalada Adriana. ¿Y qué más? Albóndigas, ¿no? Se ven deliciosas. Sí. Pues nada, vamos a seguir hablando. Yo voy a parar la cámara. Ya sabes que me gusta recibir el hambre. La verdad que está muy bueno. Estamos aquí en la Quinta, como os dije antes. Y ya. Bueno, pues ahí tenemos los mariachis. Qué bueno. Nosotros ya hemos terminado de comer y estamos a gusto. Pero voy a parar porque la música es reconocida. Ariosto, hoy no te he grabado, ¿eh? Pero bueno, el mejor de aquí. Hasta luego. Hasta luego. Pues nos despedimos de aquí de Casa Sofía en esta hora que ya son, pues yo creo que... ¿Qué hora es ahora? ¿Ale? A las 5 de la tarde. Bueno. Pues nos vamos a despedir. ¿Dónde tengo el coche? Por ahí. Luego los vamos a ver. Venga, nos vamos para allá. Vamos a ver un desarrollo por aquí. Y ahora en breve seguimos grabando un poquito. Pero eso lo vamos a dejar para mañana. Yo ya me despido del día de hoy de aquí. Lo que grabemos esta tarde lo vamos a pasar para mañana. Y lo de ayer por la tarde lo ponemos aquí. Así que os dejo con lo que grabamos el día 12 de noviembre. Bueno, pues aquí estamos en la Quinta Avenida, día 12 de marzo. Acabamos de comer ahí en la playita, en el Tarraya. Y esta grabación la paso para el día siguiente. Siempre me guardo algo por si así puedo adelantar los vídeos a la hora de subirlos. Aunque sea un día posterior, da igual. El día fantástico, ya lo estáis viendo. Bonito, ¿no? Lo que sigue. Estamos aquí al lado de Karen. El chavalote y Adriana que me están delante mío. La tarde maravillosa, a la hora de pasear un poco. ¿A farmacia? Bueno. Pues luego veremos si grabamos algo más. Ah, sí, me voy a ir a buscar a Fernando en un ratito. Que ya se nos va el día de hoy. Nos vamos a ir un momento a la entrada de Xcaret. Como ya tiene el INE de aquí, de Quintana Roo,
pues ya puedes sacar la entrada más económica, esa que tenemos, la entrada anual. Y estamos ya a las 4 de la tarde, 4 y algo, y quiero llegar antes de las 5. Este lugar también me gusta bastante, ya lo sabéis, más ahora como le está dando el sol, el atardecer, y esas enredaderas que se les quedan por ahí. Está quedando espectaculares las enredaderas. Y pensar que esto era un centro comercial, ¿quién lo diría que sí? Bueno, pues estamos llegando a la avenida 10. Ya paro de grabar, luego más tarde si hay algo más lo grabamos. Aquí estamos en la 38, llegando para recoger a Fernando. Qué buena tarde hace. Aquí esta avenida la tenemos aquí al ladito, esta zona es más tranquila. Seguramente me está esperando por aquí. Y qué bonita la 38, que sí. Ahí está sentado, míralo. ¿Te vas a quedar aquí, Alex? Pues sí, no te voy a dar. Bueno, pues ya se está montando nuestro amigo Fernando aquí. Hola Paco. También Sebastián, que está por ahí. Adriana también está por aquí atrás. Qué rico aire. ¿Y qué calle más bonita tiene, chaval? Sí, gracias, Sí. gracias. Bueno, esta calle es de ustedes, que pasas diario por aquí casi. Sí, esta calle, mira la hora que es, y ya tenemos las luces encendidas y todo. Es muy bonita, ¿eh? Y el ambiente de la que afuera. Sí, un ambiente romántico, ¿viste? Muy romántico. Bueno, pues nos vamos para Xcaret, os grabaré cuando estemos entrando por allá. Para allí nos vamos ahora. Bueno, pues ya llegando aquí a Xcaret desde por la Federal. Otro día más por aquí, Fernando. Sí, ayer venimos, ¿no? Por los chavales. Por Xcaret, por el Explore. Ahora nos vamos a la zona de Xcaret. Ya sabéis que si tenéis la documentación de aquí de Quintana Roo, podéis sacar la entrada esa anual. La verdad es que me gusta mucho esta carretera de aquí. Aparte de que la carretera está bien hecha, hay mucha naturaleza a ambos lados y bien cuidado. Oye, ¿pero sabes por qué está bien hecha? Porque es Toloso Xcaret. Claro, porque lo pagan los Porque lo antiguos de pagan. Xcaret. Y por eso está muy bonito, pues porque lo paga Fíjate tú ahí Xcaret. para los animalitos. Aquí hay unas, aquí en esta rotunda, no, en la que tenemos más adelante, hay dos palmeras vivas y flotando en el aire, no sé cómo se alimentan, la verdad. Ajá. Dice Alex que eso está trucado. Digo, bueno, Ah, sí, sí las he visto. sí, pero yo creo que no está trucado. Yo pienso que están vivas, ¿eh? Sí, yo también. De la misma humedad del aire, yo no sé qué más. De lo que estamos hablando están aquí delante, fijaros bien. No son palmeras, en este caso son dos árboles normales. Bueno, pues tipo Las palmeras las tenemos en la salida, en la otra parte, luego la verán. Fíjate, Ah, sí, no son estas. fíjate, ¿lo Ah, ves? pues están volando. Mira, y dicen que a lo mejor ahí están las raíces de ahí dentro de eso. Pero bueno, a lo mejor es verdad. Pero te vete a das saber. cuenta que no están secas. ¿Eh? Tienen verde. Sí, sí, Están vivas. sí. Lo que yo creo que la parte de abajo pues la han puesto, pero el árbol termina donde está, ahí en medio. Bueno, seguimos más adelante. Oye, Sí, está aquí a la derecha, justo ahí donde parece que hay una piedra que flota. Y Xcaret, seguimos por aquí en esta rotonda a la derecha. Estamos en el aparcamiento de Xcaret. Nos vamos a ir hasta las taquillas. Bueno, pues aquí estamos delante de la entrada. Si siguiéramos para adelante, vamos a las taquillas. Ahí se van a ir Fernando y Sebastián. Yo me voy a quedar aquí esperando. acá, ¿verdad? Poquito. Bueno, pues ahora nos vemos. No, y por aquí podéis pasar también. Ven por ahí. Ponte aquí detrás, Fernando. La otra, espérate. Bueno, pues por ahí se van. Ahora hay gente que viene solamente para el espectáculo que hacen a partir de las 6 de la tarde. También hay entrada para eso. Al final he decidido ir para allá, porque por esperar en el coche, ya se quedó Alex, aquí vengo con Adriana también. Hola. Y bueno, cuando vienes aquí a sacar las entradas, aquí también te están vendiendo por si quieres algo más. Por ejemplo, dentro de Xcaret hay luego otras actividades que son de pago, como estas que estáis viendo ahí, el paracaídas aquel o lo de nadar debajo del agua. Entonces esas entradas también, bueno, esas actividades también las puedes pagar aparte.
Cuando pagas el pase anual, puedes venir cualquier día del año, pero no tienes derecho a comer, solamente a todo lo que es el parque, menos eso que te pago. Ahí se oyen las guacamayas. Y a estas horas pues ya no ves gente porque o están dentro para salir o van a salir en breve. Pero gente que venga a sacar entradas es muy raro. Ahí está Sebastián y Fernando. Qué bueno que vengamos a esta hora porque así no hace espera. Pues estas son las taquillas, solamente hay abierta una. Es esta que tenemos ahí. Fernando, al final hemos decidido venir a dar un paseo. Qué bueno. Adrián se ve muy elegante, ¿eh? Sí, ¿no? ¿A dónde van a ir en la noche a bailar? ¿A dónde? Claro, donde ella quiera. Oye, pero ahora sí en México quieren... Admisión al parque, aunque no quieran, 132 dólares o 133 porque O sea, son con oye, 99 ¿lo dejamos? o 2.659,80. El paquete plus es, creo que te entra la comida y no sé qué más. El descargué 2 días. ¿Cómo es eso? Ahí hay un fallo, ¿eh? Mira, en esos precios hay un fallo. Hay un fallo. No puede ser que el descargué 2 días valga más barato que el descargué de un día. ¿Has visto? Admisión al parque 2.659, lo ves, ¿no? Sí. Y descargué 2 días pone 2.309. Eso está equivocado, ¿no? No dice paquete plus. No, 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 el de abajo. Así está raro. Ese está raro, está mal. Y luego a partir de las 4 de la tarde te cobran menos, y esa es la gente que suele venir, pero no mucho menos, ¿eh? A lo mejor son 500 pesos, 2.179 o 108 dólares espectáculo. para el espectáculo. Pero bueno, yo creo que Pero sí está raro. a lo mejor me equivoqué. Pero... Ah, porque eso estará equivocado, serán 3.200 a lo mejor, o lo que sea, porque luego allí, para los niños, el descargué 2 días pone 2.992. Los niños tienen que pagar menos que los mayores, los adultos. 2.309, me voy a acercar la cámara para que lo veáis. Fíjate. Paco, vale 3.998. Pues, ¿no lo estás viendo? Y aquí dice 2.309. Claro, está mal. Pues ahí se han equivocado. Aquí está bien, 3.989, 3.989, ahí sí que está bien. Aquel se han equivocado, ese de ahí. Está mal, ¿eh? Este de aquí está mal. Este está mal, además está grabado aquí. Me di cuenta de casualidad, ese es el único que tiene los precios mal puestos en ese tema. Bueno, y cuando entráis por aquí, cuando salís también salís por aquí. Aquí presentáis el código de barras y eso ya es Xcaret, ya empezáis a pasear por Xcaret. Y bueno, pues es espectacular, ya veis que hay mucha naturaleza, mucha piedra, palapas, el lugar es espectacular. Ahora llevamos ya tiempo sin venir, entonces nosotros terminamos ya lo del año, pero en cualquier momento nos acercamos, como se ha acercado Fernando, para sacar la entrada anual. Yo cuando yo tenga ganas de venir un día, me vengo con toda la documentación y me saco el pase anual. Bueno, pues volvemos a salir por donde estábamos entrando. Ya cerca de anochecer. A la otra de las palmeras es cuando sales de Explore, si no me equivoco. Por aquí no es. Si no, fíjate por aquí, esta es la entrada de Explore y la salida es esta de acá, un poquito más a la derecha. Y por aquí, si te fijas, a lo mejor verás unas palmeras ahí flotando. Esa parte, no sé. Está por ahí. Bueno, pues ya nos vamos para playa. Pues ya llegando al gimnasio. Hemos llegado justitos, no, lo que sigue. Bueno, pues 2 minutitos de ver cómo está la quinta por aquí, por esta zona. Y me voy para el gym. No me ha dado tiempo de quitarme el bañador todavía, de cuando nos hemos ido a bañar esta tarde, que eso sale en el vídeo del día anterior. Pero ahí en el gimnasio tengo ducha, tengo sauna. Y bueno, pues este es el ambientecito que tenemos por aquí, por esta zona de la quinta. Siempre agradable.
Y ya veis, aquí en la quinta puedes ir como tú quieras, medio en bañador, bien vestido, fresquito, como tú sientas, eso es lo bueno. Bueno, vamos a dar un paseo hasta la siguiente cuadra y nos vamos a volver. Buena tarde está haciendo, muy buena. Apetece tomarse un heladito a esta hora. Bueno, yo he echado de menos el café de la tarde, no me ha dado tiempo de tomarlo. Bueno. Y ya me voy a dar la vuelta hasta aquí hemos llegado. Aquí, si giráramos a la derecha, nos iríamos para Playa Mamitas. Justo esa calle donde está el RIF 28, ahí enfrente. Bueno. Y como veréis, cuando doy la vuelta se ve diferente, aunque hayamos pasado por los mismos sitios. Tiene algo de magia esta quinta avenida, ¿eh? La vagabunda, preparando la música en directo. Y gracias a todos los que estáis en el canal, gracias por apoyar el canal a diario. Os voy a poner algo de bienes raíces, un anuncio antes de seguir, y seguimos por acá. Estamos aquí en la región 15 de Tulum, un desarrollo que tiene el nombre Cocay. Es un desarrollo espectacular. Son departamentos como el que estáis viendo de 50 metros cuadrados. En este caso estamos ofreciendo los 8 últimos departamentos de la fase 2, 60 departamentos en la fase 3, con 10 departamentos también triple loco, de 3 recámaras, amplios y grandes. Alejandro, cuéntame un poco más. Así es, son departamentos de lujo, acabado tipo Chucum, totalmente equipados, llave en mano, increíbles amenidades, más de 15, amenidad principal, la piscina tipo cascada de 400 metros cuadrados, un desarrollo de inversión y le va a generar muy buena plusvalía. Y lo mejor de todo, tiene un precio increíble. ¿De qué precio podemos hablar? Desde el 2.199.000 se pueden hacerse de este departamento aquí en Tulum, totalmente equipado y amueblado. Os dejamos un recorrido de lo que es el desarrollo. Aquí estamos, en Tulum. Pues ya vamos a subir para el jeep. Adriana ya entró.